Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachess. En esta oportunidad les vengo a traer una partida muy especial en homenaje al gran ex campeón mundial Garry Kasparov, el ogro de Bakú, quien el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 58 y el que es para algunos el mejor jugador de la historia. Me incluyo en ellos, realmente un jugador espectacular. Pues bien, por supuesto, como saben, Kasparov tiene muchísimas partidas increíbles en su repertorio, pero les vengo a traer una realmente épica, y es que incluso esta partida tiene un récord impresionante. Es la partida que más ha durado, pero no en número de jugadas, sino en el tiempo que se tardó para realizarla. Esta partida comenzó el día 21 de junio del año 1999 y se extendió hasta el 22 de octubre del mismo año, es decir, duró 4 meses jugándose. Y por supuesto es muy especial porque el rival de Kasparov no era cualquier jugador, sino que era el resto del mundo. El gran Garry Kasparov se enfrentó contra el mundo entero, incluyendo grandes maestros de todos los niveles que intentaron junto con la mayoría de aficionados derrotar al gran ex campeón mundial. Antes de ver esta impresionante partida, recuerden que pueden suscribirse al canal y por supuesto activar la campanita. Esto para ustedes es completamente gratis, pero a mí me ayudarían muchísimo a seguir creciendo. Con piezas blancas, el fantástico ogro de Bakú, gran maestro y ex campeón mundial Garry Kasparov, inicia la partida con la jugada E4. Y con piezas negras, el resto del mundo entero responde con la jugada C5. Hay que decir que esta partida fue tan larga porque cada jugador tenía 24 horas para responder. Es decir, Kasparov jugó E4 y luego el resto del mundo tenía 24 horas para hacer su jugada respondiendo con la jugada C5, la defensa siciliana. Ahora el campeón del mundo para ese momento, Kasparov, tenía 24 horas para responder y así sucesivamente. Kasparov en este momento juega caballo F3, D6 del resto del mundo y alfil B5. El ogro de Bakú se inclina por esta línea que digamos es un poco menos teórica que las demás y realmente le evita muchísimo trabajo. Alfil D7, la famosa Rosolimo, alfil por D7, dama por D7 y C4. Fíjense que Kasparov escoge el sistema o el nudo de Maróczy, realmente muy sólido contra este esquema de la siciliana con D6. Caballo C6, caballo C3, caballo F6, enroque, G6, D4, C por D4 y caballo por D4. Fíjense que tras alfil G7, que fue lo que jugaron las negras, entramos como una especie de variante dragón de la siciliana, pero sin los alfiles de casillas blancas. Y como ya les mencioné, con el sistema Maróczy. Caballo de E2 y dama E6. Esta jugada realmente es muy interesante por parte del resto del mundo. Se amenaza el peón de E4 y el de C4. Y en palabras del propio Kasparov, esta es la partida en la que más le ha tocado analizar. Por supuesto, esta respuesta es lógica, ya que no se enfrenta con un solo jugador, sino con muchísimos en una sola partida. Caballo de 5. Después de esta jugada vamos a entrar en una línea bastante complicada. Dama por E4. Las negras deciden capturar ese peón. Caballo C7. Fíjense que las blancas van a ganar una calidad, pero van a tener las negras bastante compensación. Rey D7. Caballo por A8 y dama por C4. Esta jugada previa es muy importante, ya que fíjense que están capturando un segundo peón y el caballo en A8 se encuentra atrapado. Es decir, que simplemente puede hacer la siguiente jugada que hizo Kasparov, caballo B6 jaque, para debilitar un poco la estructura de peones de las negras. A por B6, caballo C3 y ahora en este momento las negras juegan torre A8, una jugada digamos normal para atacar o mantener vigilado el punto A2. Pero hay que decir que también era interesante la jugada B5, intentando lanzar una ofensiva aquí con este par de peones doblados, por lo menos activándolos un poco más.
Pero también tras la jugada torre A8, las negras tienen suficiente compensación por la calidad de menos. A4 de Kasparov, caballo E4, caballo por E4, dama por E4 y dama B3. Fíjense que el ogro de Bakú contraataca, aparentemente atacando los peones de F7 y B6. Pero en este momento el gran maestro y también ex campeón mundial de la FIDE en su momento, Alexander Khalifman, propone la jugada F5, que fue la que salió elegida. Una jugada bastante agresiva y activa, entregando el peón de B6. Peón que por supuesto el ogro de Bakú no capturó porque como sabemos era un jugador al que le encantaba la iniciativa y no la iba a perder por un simple peón. Por eso decide jugar alfil G5, una jugada más activa finalizando su desarrollo y permitiendo que sus torres se comuniquen para empezar a luchar por las columnas semiabiertas. Fíjense que si en lugar de eso hubiese jugado dama por B6, las negras podían activarse fácilmente con la jugada caballo D4, centralizando el caballo, defendiendo el peón en B7 y tras alfil D2, torre A6 y es una posición de esas que no le gustaba al ogro de Bakú. Tiene algunos problemas con su dama y las negras parecen tener la iniciativa. Así que por supuesto Kasparov juega alfil G5, las negras juegan dama B4 proponiendo el cambio de damas, confiando en que esos peones centrales son bastante fuertes en un final. Pero Kasparov por supuesto rehúsa el cambio de damas y juega dama F7. Ya empieza a atacar el ogro de Bakú. Amenaza el alfil de G7 y también el peón de H7. Alfil E5 del resto del mundo. H3, abriéndole allí un espacio al rey también. Y ahora torre por A4 de las negras. Parece que han obtenido otro peón y las cosas se complican aquí para Kasparov, que ya tiene 3 peones de menos por la pieza, o al menos eso por la calidad, perdón, aunque no todo es tan cierto. Torre por A4, dama por A4 y dama por H7. Mientras que las negras están ganando los peones del flanco de dama y sus peones centrales parecen muy fuertes, veremos cómo Kasparov va a empezar a buscar un contraataque capturando los peones del flanco de rey. Alfil por B2, dama por G6, dama E4 y dama F7. Fíjense que las blancas siguen allí jugando muy activo y también impidiendo que ese caballo juegue a su merced. Alfil D4, dama B3, F4, dama F7, alfil E5 y H4. Ahora veremos cómo empieza la carrera de ambos peones. Las negras por el flanco de dama y las blancas por el flanco de rey. B5, H5 y dama C4. Nuevamente el resto del mundo quiere cambiarle las damas a Kasparov, pero el ogro de Bakú las va a cambiar cuando él quiera y cuando a él le convenga. Dama F5 jaque. Fíjense que la jugada dama por C4 sería realmente mala, ya que tras la jugada B por C4, las negras han logrado desdoblar sus peones, mejoraron su estructura de peones y ahora tienen 3 peones libres, el de D, el de C y el de B. Así que para nada convenía este cambio de damas. Tras la jugada dama F5, el resto del mundo juega dama E6 y ahora sí, el campeón del mundo juega dama por E6 jaque. ¿Por qué? Porque ahora los peones no se van a desdoblar y la amenaza no es tan grave como si estuviera la estructura mucho mejor. Rey por E6, G3, F por G3, F por G3 y B4. Aquí las negras se lanzan con todo intentando crear peligro con ese peón en la columna B que está bastante cerca de coronar. Hay que decir que también era interesante la jugada alfil por G3 y tras H6 de las blancas, alfil E5. Parece que este alfil negro es bastante fuerte deteniendo el peón. Pero las blancas tienen un plan muy interesante que viene después de H7, alfil G7 por ejemplo, alfil C1, B4 y torre F2. Esta jugada es muy importante. Fíjense que las blancas amenazan alfil B2. Tratando de eliminar por supuesto la única pieza negra defensora de la coronación y al mismo tiempo también están deteniendo el peón de las negras. Así que muy interesante esta continuación, pero parece que las blancas tenían ventaja.
Tras la jugada B4, donde quieren coronar rápidamente, Kasparov juega alfil F4, nuevamente intentando eliminar la pieza defensora de la coronación. Alfil D4 jaque, rey H1, B3 y G4. Fíjense, la carrera está en su momento más interesante. El peón negro parece estar muy avanzado, pero recordemos que la torre está en F1 y en cualquier momento se puede sacrificar, con lo cual esos dos peones de GH parecen muy peligrosos. Rey D5 acá del resto del mundo. Tal vez, según las máquinas, la mejor jugada era B5, intentando activar este peón. Aunque a primera vista no parece muy buena esta jugada, puesto que el peón está doblado. Realmente no va a poder hacer mucho, simplemente corriendo por detrás del otro peón. Tras la jugada rey D5, que parece más lógica activando el rey, Kasparov jugó G5, siguió corriendo con sus peones. E6, intentando darle la casilla E7 al caballo para venir a defender la corona. H6, caballo E7, torre D1, E5 y alfil E3. Ahora la batalla va a ser de caballo contra torre. Rey C4, alfil por D4, E por D4 y rey G2. Una posición realmente complicada. Las blancas tienen calidad de más, pero las negras tienen dos peones en compensación y su peón bastante cerca de coronar. Además parece que ese caballo se las puede ingeniar para detener a los dos peones blancos. B2 de las negras, rey F3. Kasparov decide ir con su rey a intentar eliminar la pieza defensora, que en este caso es el caballo. Rey C3, las negras hacen lo mismo, quieren ir a atacar la torre, que es la que está impidiendo la coronación de sus peones. H7, caballo G6, rey E4, rey C2, torre H1 y D3. Fíjense que al final esto va a ser una lucha de dama y peón contra dama y peón. Rey F5, B1 igual dama, torre por B1, rey por B1, rey por G6, D2, H8 igual dama y D1 igual dama del resto del mundo. Fíjense que las negras llegan, como se dice, completico, casi que no logran coronar. Parece que las negras tienen ventaja incluso porque tienen peón de más, pero las blancas tienen su peón demasiado avanzado y parece que la ventaja es bastante clara. Dama H7, una jugada muy interesante. Fíjense que se amenaza a quitar el rey con jaque y así seguir avanzando el peón. B5 de las negras, intentando impulsar también su peón para que llegue pronto y amenace coronar. Rey F6 jaque, rey B2, dama H2 jaque, rey A1, dama F4 y aquí las negras se equivocan, o mejor dicho, el resto del mundo se equivoca y hace la jugada B4. Hay que decir que en esta posición el gran maestro francés Etienne Bacrot propuso la que podría ser una posible jugada de tablas y era dama D3. Su jugada no fue considerada y al final se escogió B4. Fíjense cómo los módulos, después de esta jugada dama D3, indican incluso que la posición está igualada. Así que le hubiesen hecho caso a Bacrot, hubiesen podido arrancarle un empate al ogro de Bakú. Pero tras la jugada B4, que fue la que se jugó, Kasparov no va a perdonar. Dama por B4, dama F3, tal vez las negras confiaban en algún perpetuo. Rey G7, D5, dama D4 jaque, rey B1, G6, dama E4, dama G1 jaque. Por supuesto aquí el cambio de dama sería un error garrafal, ya que tras D por E4, rey F6 y E3 ambos van a coronar al mismo tiempo y la partida sería tablas. Por lo que Kasparov juega dama G1 jaque, no quiere nada de cambio de damas, por lo menos en este momento. Rey B2, dama F2 jaque, rey C1, rey F6, D4 y G7, tras lo cual el resto del mundo, después de 4 meses de una partida extraordinaria, decide abandonar
porque es que la corona ya es prácticamente imparable, ya no se puede hacer nada y por supuesto en las manos de Kasparov esta partida está completamente ganada. Fíjense que si por ejemplo las negras siguieran con la jugada dama c6, el típico o la típica jugada de jaque para intentar aguantar, vendría rey g5 simplemente. Y tras por ejemplo dama d5 jaque, las blancas jugarían dama f5, viene luego la jugada dama g6 y el peón se va a coronar dentro de muy poco. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida impresionante? O mejor dicho, este récord de una partida que duró 4 meses. Imagínense la capacidad que debió haber tenido Kasparov para enfrentarse contra el resto del mundo. Hay que decir también que hoy en día estas partidas o una partida de estas no se podría dar de una manera muy justa debido a que los módulos ya son demasiado fuertes. Incluso el propio Magnus Carlsen se queda corto ante poderosos módulos como Stockfish. En cambio, en el año 1999, que fue que se jugó esta partida, los módulos no estaban tan avanzados y sobre todo no se tenía tan fácil el acceso a ellos. Hoy en día, pues, podemos tenerlos fácilmente en los celulares o en cualquier ordenador, tablet o cualquier aparato electrónico. Así que bien amigos, si les gustó la partida, recuerden que pueden apoyarme dándole un buen like a este video y por supuesto suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que esto es completamente gratis para ustedes, pero a mí me ayudarían muchísimo a seguir creciendo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.